¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver cómo podemos llevar a otras personas o a nosotros mismos al papel de Dios. Y podemos diosificar o deificar a otros siguiéndolos de una forma incorrecta, inapropiada. Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo, un mega saludo desde el reto de hoy, día jueves. Siempre me preocupa qué vas a decir y les mandamos un beso. Un beso también, un beso, como si fuera Santo. Rusia. ¿Tuviste esto, verdad? Que dicen que en Rusia los hombres se besan en la boca. Entonces yo pienso que ahí yo no pudiera ser misionero a Rusia. Además que dicen que el ruso es súper difícil de aprender. Sí. El idioma. Sí. Chino y ruso. Y los rusos tienen otro problema últimamente. No nos hemos metido para nada en la guerra, pero sí, a complicado. Vladimir, si no, pero a Vladimir Jiménez. Qué complicado, ¿verdad? Qué complicado. Mira, estamos en esta serie llamada Hablemos de idolatría. Ajá, y estamos hablando de idolatría, fíjate qué profundos. Y hemos visto algunas cosas que quizás la mayoría no lo consideraría idolatría o no vendría a su mente la idea de idolatría. Es que la definición clásica de idolatría y real es la adoración es la primera definición, de hecho, en la Real Academia Española, es la adoración de un objeto. O sea, es tomar un ídolo y ese ídolo nosotros lo elevamos a la categoría de algo que tiene mucho valor espiritual. Sí. Que quizás mañana, antes de terminar la semana, tenemos que tocarlo, porque creo que es importante. Si vamos a hablar de idolatría, ese es uno de los elementos grandísimos de la Biblia. Pero hemos entendido también que la idolatría es honrar o colocar a cualquier otra persona o cosa, circunstancia en el lugar de Dios. Sí. Que Dios pide ser santo. Él aparte, Él es único, Él es especial. Y que el único que se merece nuestra adoración y nuestra honra, nuestro servicio de corazón es Él. Solo a Él debemos llamar Señor, solo Él debe controlarnos. Y que cuando tomamos la decisión de poner a otros dioses ajenos y honrarlos, entonces estamos cometiendo un pecado terrible que Él abomina. Y hemos visto dos aspectos de esto. Uno es el materialismo. Y la Biblia dice muy claro, dos señores, Dios y el dinero, Dios y las cosas. Sí. Y vimos el día de ayer hedonismo, que cuando el Dios está en los placeres, que es para mí, para mi carne, para mi yo, cuando hay egocentrismo en ese sentido. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver otra de las herramientas del diablo, porque todo esto hay y mañana lo vamos a ver, mañana hay una parte de la realidad espiritual detrás de esto. Pero el día de hoy vamos a ver cómo podemos llevar a otras personas o a nosotros mismos al papel de Dios. Y podemos diosificar o deificar a otros siguiéndolos de una forma incorrecta, inapropiada. O sea, es levantar a alguien al nivel de Dios o amar demasiado. ¿Se puede amar demasiado? Creo que sí. A mi mamá, a mi papá, que sí. a mis hermanos. Creo que sí. Esa es la enseñanza de lo que vamos a ver en unos momentos. O sea, y podemos nosotros mismos colocarnos en ese papel. Porque ayer hablamos de la parte de placeres. De la parte de placeres, de amar nuestro cuerpo. Pero a veces es que creemos que somos Dios. O sea, hay algunas personas que se elevan. Bueno, nadie cree que es Dios, sino que, más bien dicho, nadie en su sano juicio cree que es Dios. Tiene un amor excesivo por sí mismo. Sí, porque debería ir a los manicomios. Sí, bueno, buen punto. O debería ir a algunos partidos políticos, que son un manicomio. O sea, uno va a la parte en la cual, tú puedes ir a ver algunos movimientos sociales, culturales y algunas iglesias, o sea, en las cuales alguien ha tomado el papel de Dios y cree que tiene la autoridad divina. Mira, aquí también cabe aquellos que admiran demasiado a alguien. Y puede ser alguien, a veces es alguien en el campo artístico, en el campo deportivo. Ajá. Pero puede ser en las iglesias también. Alguien puede diosificar su pastor. Yo te voy a decir, a mí ya vamos a hablar del pastor, pero a mí todavía el día de hoy me causa
yo no sé qué decir que me causa, pero me causa escozor, me causa un ruido profundo en el alma cuando veo que a Messi o a Maradona le dicen Dios. Sí. Entonces, porque son el número 10 y entonces juegan con la idea. Y yo pienso, no, hombre, es que con eso no se juega. O sea, el rey LeBron. Sí. No se refieren al el rey como el rey. Él es el rey, alguien que está sobre los mortales. Sí, entonces ahí tenemos un problema gigantesco. Ahora, ¿Cantantes? Yo entiendo que es mediático. Hay una parte que es mediático. Sí. Yo entiendo que no hay una adoración y que quienes lo usan quizás no están pensando en deificarlo. Aunque hay una iglesia maradoniana. Sí, ahí es donde tú dices, una locura. Es una locura, por eso te decía, hay una parte de insanidad, de locura total. Pero en el corazón de algunos, ¿verdad? Sí, en el corazón. En el corazón de algunos, la posibilidad de estar a la par de Bad Bunny. Sí. O sea, es como derivado. Sí, uno dice, mi corazón se derrite, ¿verdad? Porque voy a estar ahí, es tremendo. Aquí hubo un movimiento social muy fuerte durante los años 80 y 90 de un señor ahí que levantó un movimiento social alrededor de los alcohólicos anónimos. Y yo recuerdo haber hablado con alguien que me decía, es que mire, yo llegué a pensar que él era como Dios, o sea, y hacía mucho ciclismo. Y entonces él dice que, esta persona dice que cuando estaba haciendo ciclismo y estaba perdiendo fuerzas, dice que en su mente decía, invocaba el nombre de este líder y decía, te pido que me ayudes y me des fuerzas. Y entonces que él sentía la energía que entraba dentro de él y que cuando lo veían pasar cerca se ponían a llorar y uno dice, híjole, ahí hay un problema grave de ídolo. Cuando alguien llega a ese punto, ¿verdad? Que llega a ver a las otras personas como alguien superior, y no como superior a sí mismo, como dice el libro de Filipenses, sino que como superior, como un Dios. Como un ser superior. Como un ser superior. Ahí sí que tenemos un problema gravísimo. Y está por todos lados. Está por todos lados. Ahora, ese es un aspecto. El otro quizás es más íntimo. Quizás es más... Y más común, el que vas a decir ahorita. En la casa. Sí. En la casa. Mis hijos, yo vivo para mis hijos. Y algunos de veritas, como dice Burro, viven para sus hijos. Trabajan para sus hijos, quieren educar a sus hijos, desean que sus hijos sean lo mejor y que todo el potencial que hay en ellos explote de la forma correcta, pero hay un desequilibrio respecto de Dios. Hay algunos que aman a sus papás, que aman a su mamá, que aman a su esposa, pero la han colocado en un lugar que si yo no estuviera, es que yo me muero, ya la vida pierde sentido, porque hay otro problema también que tiene que ver con este tipo de idolatría, haber diosificado seres humanos. Sí, Lucas capítulo 18, una de esas expresiones que tiene Jesús, que creo que a veces no se entiende, creo que tú la mencionaste el día lunes. Yo te mencioné lo que va a haber en Mateo, porque en Mateo es que dice que el que ama más a padre o madre no es digno de mí. Sí. Porque el de Lucas se entiende menos porque dice que aborrece. Entonces ahí a algunos les cuesta comprenderlo. No sé, Lucas 18, 29 dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. O sea, está diciendo, nosotros no somos materialistas. O sea, nosotros hemos entendido que la parte de seguirte a ti, Señor, y de tenerte a ti como nuestro Dios, porque era una de las cosas tremendas que estaba pasando en ese momento, es que tenemos que dejar todo lo demás. Y entonces Jesús les dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Sí. Está diciendo, es que el problema no solo es dinero, Pedro. El problema es casa, y casa está hablando, en ese sentido no está hablando de la compra de la casa física, sino que del hogar. Del hogar, casa o padres o hermanos o mujer o hijos. Entonces está diciendo, hay algunos estorbos que pueden ser colocados en lugar mío, y entonces uno tiene que estar dispuesto
a no amar tanto. Ahora vamos al pasaje de Mateo. Sí. A no amar tanto. Porque por otro lado la Biblia dice que debemos amar a nuestra mamá, ¿verdad? De plano, saludos a nuestra madre, que sí nos ve. Debemos amar a nuestra mamá. Tú debes amar a tu mamá. Sí. Tú debes amar a tu mamá. Claro. Qué barbaridad. Y tenemos que amar a nuestros hijos y tenemos que amar a nuestra esposa y tenemos que sacrificarnos por ella. Pero ese amor tiene un tope. Ese amor nunca puede entrar en conflicto con el amor a Dios. Nunca puede entrar en conflicto con la devoción a Dios. Y cuando ponemos a mis hijos, yo he visto esto, ¿verdad? Yo pongo a mis hijos, fíjate, Julio, que voy a dejar de ir a la iglesia. La iglesia no es igual a Dios. No. O sea, uno puede amar la iglesia más que ama a Dios. Sí, un problema también. Es un problema grande. Y puede amar más al pastor, como tú dijiste hace un ratito. Es un problema grande. El pastor no es Dios. No es Dios. Ningún pastor. Entonces uno puede... Pero alguna gente dice, yo voy a dejar de ir a la iglesia porque yo los domingos voy a llevar a mis hijos a clases de... yo no sé, jiu-jitsu. O sea, y entonces yo quiero desarrollar a mis hijos, yo quiero pasar un tiempo con mis hijos, quiero hacer bonding con mis hijos, y entonces para mí mis hijos son lo más importante y tomo las decisiones en base a mis hijos. Y por eso voy a dejar de ir a la iglesia. ¿Es eso un pecado? Creo que no. Creo que fíjate, espérame, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que es un error grave. El problema es que ese error da paso a un pecado. Y a veces surge de un pecado. Surge de que realmente en mi mente yo he puesto a mis hijos antes que a Dios. Sí. Entendiendo que la iglesia y Dios no son igual. Correcto. Entonces alguien puede decir, si la iglesia y Dios no son igual. Ajá. Y tú tenés una relación con Dios profunda el resto de la semana. No dependes de la iglesia. No, como no, lo voy a hacer. Lo estás haciendo. O sea, lo estás haciendo. Realmente Dios tiene el norte y el centro. Y como digo en todas las ocasiones, si tú no tenés un problema con esto, no estoy hablando contigo. Pero la mayor parte de personas sí tienen un problema con eso. Han puesto a los hijos antes que a Dios. Y allí eso sí es un pecado. Qué terrible. Mira, hablé con alguien hace algunos años, una tica. Yo hablo con alguien todos los días. De una costarricense que nos contaba, en mi juventud, nos contaba de alguien que se suicidó por un hombre de mucho dinero que amaba a una mujer, y ella lo contaba bien dramático, y se suicidó este hombre porque la mujer le despreciaba. Entonces yo no... Le hizo un desplante. Le hizo un desplante, era un hombre viejo, era una mujer joven, nos dio todo un rollo. Y yo no entendía. ¿Pero por qué se suicidó? Yo le decía así, porque la amaba, me dijo ella. Entonces yo dije, o sea, yo no me cuadraba. Entonces, él había diosificado, sí, claro. Y algunos, esta expresión, yo recuerdo ahora a Juan Galdames, nuestro pastor de jóvenes, que decía... Saludos a Juan. Saludos a Juan. Que nos decía que no es correcto que le digas a tu novia o a tu esposa, yo te adoro. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas que me acuerdo, decía claro, eso? Me acuerdo. Todas estas expresiones que aunque uno dice, sí, realmente lo que yo quiero decir es que la amo mucho y qué bueno por esto. Pero uno tiene que tener cuidado, de verdad, no sentar a nadie, absolutamente nadie, en ese trono que es el trono de Dios en la vida de uno. Y creo que aparte de eso, tenemos que estar seguros que nosotros mismos no nos estamos sentando en el trono a nosotros de Dios, mismos. A nosotros mismos. Hay un pasaje en Hechos capítulo 12, estaba tratando de recordar a dónde en Hechos estaba. Ajá. Pero está en Hechos capítulo 12, versículo 22, 23, si tú recuerdas porque has estudiado el pasaje. Habla de Herodes. Sí. Decía, y un día señalado, pero estoy en Hechos 12, 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba diciendo, voz de Dios y no de hombre. Sí, terrible. O sea, estaba diciendo, hey, tú eres Dios encarnado. Y al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Qué terrible. Mira, pudiéramos ir por... ¿Cómo habrá sido eso? No quiero ni imaginármelo. Yo no sé si es hoy el día o es mañana, pero podríamos ir por todos los pasajes donde alguien intenta en la Biblia adorar o se inclina ante hombres o ante ángeles. Y siempre los hombres y los ángeles dicen, no, cuidadito, esto no, yo soy consiervo tuyo. Sí. Aparece en Apocalipsis, aparece en Hechos y me parece
Hay otro aparece pasaje. en Daniel, aparece en un montón de pasajes. Entonces se le inclinan porque nadie, y yo sé que mañana vamos a hablar más de la idolatría clásica. De la idolatría clásica y de santos, de ángeles. Pero lo que llamamos nosotros santos, o sea... Hombres que son especiales. Todos... O que consideramos especiales, por lo menos. Toda aquella persona, y este es un llamado de atención, que recibe gloria excesiva y no la rechaza, hay un problema ahí. Sí. Porque hay gente que, si yo digo, yo adoro, yo veo... Estoy cometiendo idolatría con alguien, con un ser que yo admiro muchísimo. Y este ser que admiro muchísimo, al recibir esa adoración, ese culto, no lo rechaza. Ajá. Ahí tenemos un problema gravísimo. Sí. Yo una vez cuando era joven, alguien me invitó a que iba a llegar el apóstol. Yo me acuerdo que el apóstol y venía, no me acuerdo de qué país, y me dijeron, el apóstol este hombre resucita muertos. Eso fue lo que me dijeron, resucita muertos. Y entonces yo tuve que ir por una circunstancia que sería largo de explicarte. Fuiste, Iván, qué barbaridad. Mira, y pasó un hombre obeso, te digo, profesional, no obeso, y hablaba con un garbo y todos cuando a un lugar que habían quizás 1000 personas, cuando pasaba aplaudían y sus palabras, y un hombre que tenía una buena voz. Y dije, una voz apostólica. Esta es una locura, de verdad, era una locura. Entonces, ahí hay una medida de mucho cuidado. Hay mucha idolatría en el mundo evangélico. Sí. Hay mucha idolatría. Yo sé que no hay muchos ídolos, no hay muchos trozos de madera y de piedra, pero hay mucha idolatría personal. No hay muchos santos tampoco. Hay mucha idolatría. No hay muchos santos como San Juan, San Antonio, San Pedro. Sí, pero está el San Apóstol y el San Pastor. Y el San Líder, ¿verdad? Ajá. Y la San Pastora, ¿verdad? Entonces, hay un problema grande. Hay una tendencia a diosificar a las celebridades, en términos generales. O sea, es los jugadores de fútbol, las estrellas de cine, los cantantes, los jugadores de básquetbol, como tú decías hace un rato, ¿verdad? Ahora hay actores, cantantes y deportistas. No, pero ahora hay otro más. Categoría. Emprendedores, ¿verdad? Entonces tú tenés a los... Steve Jobs. A los Elon Musk, o a los Steve Jobs, o a los... Bill Gates, un poquito menos ya, pero voy a decir, hay todos estos que uno dice que ahora... O cada quien tendría su campo en el cual dice, este es lo máximo. YouTubers. Influencers. Sí, o sea, ahí qué barbaridad. Pero dentro de la iglesia cristiana hay lo mismo. O sea, hay pastores, hay cantantes, hay salmistas, hay todo esto que uno dice, no hombre, esto no debería ser. O sea, Dios nos ha pedido que allí, en el trono de nuestro corazón y de nuestra vida, de nuestros intereses, solamente puede estar Él. Nadie más puede estar. No puede estar una persona. No puedo estar yo y no puede haber nadie más. Entonces, si los hemos colocado o hemos colocado a la mamá, al papá, a los hijos, al tío, ¿verdad? A la esposa, a la novia, que a veces la novia ni termina siendo la esposa, ajá, a la novia o al novio, nos equivocamos. Nos equivocamos y nos equivocamos grande. Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es abrir nuestros ojos al riesgo enorme que existe de colocar a personas en la posición que solamente Dios debe tener. Es un proceso de idolatría, es un pecado de idolatría cuando terminamos diosificando, como te has dicho, deificando a personalidades porque les admiramos sencillamente o porque pensamos que tienen características especiales. Qué bueno por los talentos. Yo digo, qué bueno por una buena madre, qué bueno por una buena esposa, qué bueno por un buen maestro bíblico, qué bueno por un buen cantante, qué bueno por todo esto. Pero nunca jamás deben tomar el papel de Dios, ni siquiera cercano. Qué tremendo. Miren, hay un pasaje en Jeremías que dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone... carne como su brazo. Carne como Jeremías su brazo. 17. Sí, y que se aparta de Dios. Dice. Sí. Y yo creo que a ti que nos ves, a ti que nos escuchas,
esta es una de estas cosas que puede estar muy velado a nuestros ojos diarios. Y los cristianos evangélicos pensamos que nosotros estamos bien, que no tenemos un problema con esto, pero a veces lo tenemos más grande que otros que tienen problemas con piedras y palos. Sí, y quizás mañana tenemos que hablar de piedras y palos. Mañana hablemos de piedras y palos. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que acabas de escuchar, escríbenos un inbox en nuestra cuenta de Facebook y únete a la conversación de Julio e Iván por las redes sociales o cada día a las 7:30 de la mañana por esta misma estación en El Reto de Hoy.